Guía de estudio de escuelas de pensamiento económico y del pensamiento grecorromano a 1776. Este primer apartado abarca desde los inicios de las ideas económicas en el pensamiento grecorromano hasta el año 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, que se considera el punto de confluencia de estas raíces. Pensamiento grecorromano. Tradición analítica griega. Una fusión de la economía y la filosofía política, donde las cuestiones socioeconómicas se relacionaban con la ética, contratos, y la política, gestión pública, ordenamiento social. Hesíodo, s. 8 a.C., destaca la importancia del trabajo para incrementar la riqueza, y la necesidad de orden y justicia para la prosperidad. Jenofonte, 430-355 a.C., enfatiza la administración eficiente de asuntos privados y públicos, el liderazgo, la división del trabajo, el papel de los incentivos y nociones cercanas a la utilidad marginal decreciente. Platón, 427-347 a.C., aborda la división del trabajo, la justificación del mercado y la moneda. Es partidario del control de precios, la calidad de las mercancías y el comercio exterior. Defiende el dinero fiduciario y se opone al uso de oro y plata en intercambios internos. Es un precursor de Bentham al considerar la vida como yuxtaposición de placer y dolor. Aristóteles, 384-322 a.C., distingue entre justicia conmutativa, regula intercambios, basada en equivalencia, y justicia distributiva, regula distribución de riqueza, basada en el mérito. Diferencia valor de uso y valor de cambio, este último depende de utilidad, escasez y costes. Su noción del precio justo se basa en el principio de equivalencia. Concibe el intercambio como un proceso bilateral donde las partes aumentan su bienestar. Es partidario del pleno contenido metálico de las monedas, y reconoce las funciones del dinero como medio de cambio y depósito de valor. Es contrario al cobro de interés. Tradición religiosa, en general, condena la usura. Pensamiento judío, buscaba reconciliar comercio con ley mosaica, distinguiendo entre beneficio legítimo e ilegítimo, usura, destacando el doble contrato de venta muatra. Pensamiento musulmán, muy severo con el cobro de intereses, lo que llevó a métodos ingeniosos, yal, para conciliar actividades comerciales y crediticias con el juez islámico. Tradición cristiana, padres de la Iglesia, condenaban sin paliativos la usura por ser un pecado contra la caridad. Pensamiento romano, destaca la clasificación de los contratos en el Código Corpus Juris Civiles, Código de Justiniano, mutuum, préstamo gratuito de bien fungible, foenus, mutuum con interés, y comodatum, préstamo libre de bien no fungible. Pensamiento escolástico. Objetivo, entender los fenómenos económicos para juzgarlos desde el punto de vista moral, lícito o ilícito, justo o injusto, sin preocuparse por el funcionamiento del sistema económico. Foco principal, teoría del justo precio y los problemas de la usura. Teoría del valor, generalmente explicaban el valor de los bienes, precios relativos, considerando la oferta y la demanda, coste y utilidad. San Alberto Magno, 1193-1280, teoría del valor ambigua, acepta la estimación del mercado y contempla coste de producción y utilidad. Santo Tomás de Aquino, 1224-1274, oferta y demanda determinan el precio. Duns Scoto, 1265-1308, su teoría del valor contempla la utilidad, pero defiende que el precio debe cubrir todos los costes de producción, incluido el beneficio del mercader y compensación por riesgo. San Bernardino de Siena, 1248-1298, y San Antonino de Florencia, 1389-1459, expusieron las tres fuentes de valor: escasez, utilidad, capacidad de satisfacer necesidades, y deseabilidad, deseo subjetivo. Determinación del justo precio, espontáneamente a través del mercado, precio natural, o mediante regulación pública, precio legal. Se presupone justo el precio de mercado si no hay regulación. Monopolio,
condenado unánimemente como confabulación para alterar precios, conspiración contra la libertad y perjudicial para el bien común por crear escasez artificial. Salarios, aplicaban la teoría del justo precio, determinado por la estimación común, oferta y demanda, pero debía permitir la manutención del trabajador y su familia en su nivel social. Derechos de propiedad, teoría consecuencialista, los beneficios superan los costes de su no existencia. Teoría monetaria, pocos progresos, metalismo aristotélico, pleno contenido metálico, seguía vigente. Se añadieron dos razones para mantenerlo: respeto a contratos y no alterar la distribución del producto. El dinero se considera parte de la propiedad. Escuela de Salamanca. Origen y miembros, conjunto de teólogos, filósofos y canonistas que estudiaron o enseñaron en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, o se inspiraron en sus maestros. Francisco de Vitoria, 1483. - 1546, considerado el maestro de esta escuela. Intentaba reconciliar la doctrina tomista con problemas jurídicos, políticos, éticos y económicos. Se le atribuye el surgimiento de la ciencia del derecho internacional en su cátedra. Domingo de Soto, 1494-1570, estudió la usura, contratos, intercambio, simonía, precio justo y sus fluctuaciones, compañías comerciales, seguros y propiedad de inversiones. Perfiló la teoría cuantitativa del dinero al estudiar el cambio de dinero por su valor diferente en lugares y tiempos. Martín de Azpilcueta, 1492-1586, conocido como el Doctor Navarro, enunció por primera vez de forma clara y precisa la teoría cuantitativa del dinero en su comentario resolutorio de cambios, 1556. Tomás de Mercado, 1530-1576, publicó Tratos y contratos de mercaderes y tratantes, 1569. Entendió que la devaluación del tipo de cambio evitaba la exportación de moneda, saca. Conocía el efecto de la abundancia de metales preciosos en el tipo de cambio, aunque no claramente en el nivel de precios. Trató con claridad el concepto de ley natural aplicado a asuntos prácticos. Luis de Molina, 1535-1600, abandonó la teoría del justo precio, aceptando como justo el precio de competencia. Siguió a Vitoria al admitir la teoría del coste de oportunidad, lucrum cessans, para justificar el cobro de intereses. También expuso la teoría cuantitativa del dinero. Su obra de Justitia et Iure, 1593-1606, formuló la ley de la oferta y la demanda para la determinación del precio, y justificó el cobro de interés. Aportación general. Los escolásticos españoles del siglo XVI explicaron los precios relativos de los bienes por la oferta y la demanda, considerando tanto el coste de producción como la utilidad. Consolidaron y divulgaron los avances de sus predecesores en la doctrina del precio justo. Mercantilismo. Periodo, aproximadamente desde el siglo del XV al XVIII. Contexto, surgimiento de estados seculares y centralizados tras la Guerra de los 30 años, con naciones poderosas temerosas del poder vecino. Idea central, la economía se comportaba como un juego de suma cero, lo que un país ganaba, otro lo perdía. Objetivo principal, acumulación de metales preciosos, oro y plata, considerados sinónimo de riqueza. Políticas, intervencionistas, buscar una balanza comercial favorable, exportaciones superiores a importaciones. Representantes por país, inglés, Gerard Malines, Edward Misselden, Thomas Moon, Josiah Child. William Petty, padre de la aritmética política, buscaba cuantificar variables. Francés, colbertistas, Jim Bodin, Antoine de Mondetien, acuñó el término economía política en su Traité de l'Économie politique, 1615, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV. Alemán, cameralistas, Johann Joachim Becher, Philipp Wilhelm von Hornig. Consideraban que el Estado debía intervenir para acumular metales preciosos y aumentar la población. Español, arbitristas, término peyorativo del siglo XVII para designar a quienes inventaban planes disparatados para aliviar la hacienda pública. Dejaban de lado problemas morales,
tratando temas variados como la decadencia económica de Castilla, asistencia a pobres, alteración de la moneda, deuda pública, política comercial. Destacan Luis de Ortiz, Martín González de Cellorigo, Lope de Deza, Miguel Caxa de Leruela, Sancho de Moncada. Preclásicos. Mérito principal, demostrar que el dinero, como tal, no constituye riqueza, un intento de superar los errores del mercantilismo. Obras clave, Tratado de las tasas y contribuciones, 1662, de William Petty, Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, 1755, de Richard Cantillon, y Discursos políticos, 1752, de David Hume. Richard Cantillon, 1680, menos 1734, estudia la economía real, monetaria, el comercio internacional, los intercambios y la banca. Aplicó una teoría del valor al dinero, modificando la teoría cuantitativa con costes de producción. Consciente de que variaciones en la cantidad de dinero implicaban variaciones en el nivel general de precios y también en los precios relativos, no afectando a todos por igual. Efecto Cantillon, al descubrir nuevas minas de oro/plata, la oferta adicional aumenta inicialmente las rentas de los productores, su gasto eleva el precio de los bienes que compran, incrementando el gasto. Conclusión, solo los que ven sus rentas aumentar primero se benefician, para los demás, el aumento de dinero es perjudicial. David Hume, 1711-1776, incremento de oro y plata es favorable para la industria en el periodo intermedio entre la adquisición de dinero y la subida de precios. Crítica a la doctrina de la balanza comercial favorable de los mercantilistas, conocida como teoría del mecanismo autorregulador de la distribución internacional del numerario o mecanismo de flujo de especie. Argumenta que el incremento de moneda en países con superávit comercial elevaría precios, mientras que en países con déficit los disminuiría, reequilibrando la balanza de pagos. Las políticas mercantilistas eran efímeras quimeras. William Petty, 1623-1687, creía que cada país necesitaba una cantidad determinada de dinero para comerciar. Considera el dinero la grasa del cuerpo político. El exceso dificulta la agilidad y enferma al cuerpo político. Realiza un cálculo aproximado de la cantidad de dinero deseable, y la relaciona con la velocidad de circulación, función de la periodicidad de pago a los trabajadores. Fisiografía. Periodo y lugar. Francia prerrevolucionaria, 1760-1780, culminación de pensamiento anticolbertista. Mérito principal, construir el primer modelo sencillo y abstracto sobre las complejas interrelaciones económicas, a través del tableau économique. Idea central, la agricultura es la única actividad productiva y el lugar central del orden económico, ya que es el único sector generador de producto neto, un excedente sobre el coste de producción, considerado un regalo de la naturaleza. La manufactura y el comercio solo transforman y distribuyen. Funcionamiento económico, representado como un flujo circular, similar al flujo sanguíneo, analogía del médico François Quesnay, 1694-1774. Clases sociales, propietaria o terrateniente, productiva, agricultores, y estéril, comerciantes y artesanos. Impuestos. La renta generada en el sector agrícola era el único ingreso para pagar impuestos. Proponían un impuesto único sobre la renta agrícola, por ser lo más eficiente, sencillo y barato, sustituyendo las múltiples figuras tributarias de la época. Aportación fiscal. Anticipan la idea fiscal de traslación impositiva. Los impuestos no los pagan necesariamente aquellos sobre quienes se gravan, sino que pueden recaer sobre otros a través del mecanismo de mercado, con consecuencias ocultas o imprevistas. Adam Smith. Figura clave, fundador de la Escuela Clásica de Economía Política, otorgando autonomía a la disciplina. Obra cumbre, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 1776. Contexto de su obra. Gran parte de su contenido es una refutación a las tesis mercantilistas. Concepción de riqueza. Un país es rico cuanto mayor es el flujo de renta que recorre todos los estratos de la sociedad,
un caudal relacionado con la cantidad de bienes físicos que puede producir. Crecimiento económico, provocado por el aumento de la productividad del trabajo, mediante la división y especialización de tareas. Límite de la división del trabajo, el tamaño del mercado. Liberalismo, justificado por la limitación de los mercados internacionales por políticas proteccionistas. Defiende el propio interés individual, que puede ser compatible con el interés público a través del mecanismo de coordinación del mercado, ejemplificado por la metáfora de la mano invisible. Contribuciones adicionales, teoría del valor trabajo, teoría del fondo de salarios y la llegada del Estado estacionario. Formación, profesor de filosofía moral en Glasgow, incluía ética, derecho, teoría política y economía. Se adscribe a la escuela del sentido moral, destacando el sentimiento de simpatía. 2. De 1776 a 1870. Este periodo abarca desde la publicación de la obra de Adam Smith hasta el inicio de la Revolución Marginal en 1870, caracterizado por el predominio de la escuela clásica y sus críticos, economistas clásicos. Vigencia, desde 1776 hasta 1870. Epicentro, Gran Bretaña, aunque su influencia se extendió por Europa y América. Principales autores, Adam Smith, fundador, David Ricardo, otra cabeza visible, elaboró un libro complejo y teórico. Thomas Robert Malthus, crítico, rechazó la ley de Say. Jean Baptiste Say, acuñó la ley de Say. John Stuart Mill, brillante síntesis del pensamiento clásico. Seña de identidad, matizada, defensa del laissez-faire. Creían en la necesidad del Estado y su actividad reguladora en esferas concretas, pero rechazaron la intervención que concedía privilegios. Apoyaron la libertad de comercio internacional con teorías como la ventaja absoluta, la ventaja comparativa o la demanda recíproca. Característica representativa, la ligazón constante entre teoría y política. Sus teorías buscaban cambiar el mundo que le rodeaba. Preocupación principal, el crecimiento económico y sus consecuencias distributivas, viviendo el mayor proceso de cambio económico. Revolución industrial, Thomas Robert Malthus. Formación, sacerdote de la Iglesia Anglicana, primer economista académico de Inglaterra. Amigo de David Ricardo. Obra clave, un ensayo sobre el principio de la población, 1798. Objetivo, demostrar la imposibilidad de las doctrinas de perfectibilidad humana y la inevitabilidad del progreso, por contravenir las leyes de la naturaleza. Postulados demográficos, la población crecía en progresión geométrica, mientras que los alimentos lo hacían en progresión aritmética. Esto estableció el modelo demográfico fundamental de la economía clásica. Corolario, infirió los rendimientos decrecientes de la producción agrícola. Esta ley impedía igualar el crecimiento de la población y la producción, constituyendo la gran dificultad para la perfectibilidad. Llevaba a la falta de espacio y alimentos. Salario de subsistencia, sus razonamientos clarificaron este concepto. Principios de economía política, 1820, carácter combativo del autor. Crítica a la ley de Say, argumentó la posibilidad de subconsumo o falta de demanda efectiva que detuviera el proceso productivo. Para Malthus, el ahorro excesivo destruía el motivo de la producción. Los ahorros eran demanda potencial pero no garantizaban la demanda efectiva, pudiendo llevar a una plétora o desbordamiento de mercancías. Esta crítica lo marcó como disidente. David Ricardo, miembro fundamental, de la escuela clásica. Formación, autodidacta, empresario financiero exitoso en Londres. Obra magna, Principios de Economía Política y Tributación, 1817. Contexto económico, diferente al de Smith. Población incrementada, revolución industrial en desarrollo, guerras napoleónicas con inflación, suspensión de la libra y altos aranceles al cereal. Foco de estudio, cuestiones monetarias y, a partir de 1814, los efectos distributivos negativos de la fuerte protección comercial a la agricultura británica. Ensayo sobre los beneficios, 1815, mantuvo que un bajo precio del cereal estimula la tasa de beneficios. Conceptos fundamentales, rendimientos decrecientes y la oposición entre renta de la tierra, salarios y ganancias del capital. Conclusión de política económica,
necesidad de suprimir la protección a la agricultura para permitir la entrada de trigo barato, lo que aumentaría los beneficios y facilitaría la acumulación y el crecimiento. Jean-Baptiste Say. Nacionalidad y rol, economista clásico francés, cuya obra es considerada la mejor interpretación del pensamiento de Adam Smith en el continente europeo. Obra clave, Tratado de Economía Política, 1803. Objetivo del tratado, explicar cómo se crean, distribuyen y se consumen las riquezas. Esquematización, claridad en la esquematización del pensamiento económico heredado, dividiendo la economía política en producción, distribución y consumo. Concepto de producción, para Say, la producción es nada más que creación de utilidad. Invierte la cadena causal smithiana, la utilidad, valoración de consumidores, determina el precio de los bienes, no el coste de producción. Idea subyacente, la gran dificultad del proceso productivo es la venta, no la producción. Ley de Say, postula que la oferta crea su propia demanda, la producción abre mercados a los productos. Buscaba rebatir la idea de que las dificultades de venta se debían a la escasez de dinero. Teoría del empresario, fue el primer autor en intentar construir una teoría del empresario como factor de producción. John Stuart Mill. Formación, completa, bajo la enseñanza de su padre, James Mill, economista relacionado con Ricardo y Bentham. Obra principal, Principios de Economía Política, 1848. Considerada una brillante síntesis del pensamiento clásico. Teoría del valor, se apartó de la tradición clásica, explorando las excepciones de Ricardo y considerando inútil la búsqueda de una medida invariable del valor. Distinción clave, realizó una modificación significativa respecto a la tradición clásica al distinguir entre leyes de producción, inmutables, fijadas por naturaleza y tecnología, y leyes de distribución, socialmente determinadas, sujetas a control humano. Estado estacionario, a diferencia de otros clásicos, no lo veía necesariamente como algo negativo, sino como una oportunidad para el arte de vivir. Papel del Estado, subrayó el papel civilizador del Estado, aunque criticó la administración del subsidio de pobres. Teoría del comercio internacional, hizo avanzar la teoría al explicar cómo se repartían las ganancias del comercio, los términos del intercambio dependían de las condiciones de costes y de la demanda recíproca, cantidad y elasticidad de la demanda. Cooperativas, defendió las cooperativas de producción en competencia mutua como un modo de implicar al pueblo en la gestión. Utilitarismo. Identificación, se identifica con la tendencia del radicalismo filosófico del siglo XIX, basada en la teoría de Jeremy Bentham, 1748-1832. Jeremy Bentham, 1748-1832. Define su doctrina en dos principios, el de asociación de Hartley y el de la máxima felicidad de Priestley y Helvetius. Supuestos psicológicos, 1. El único objeto de deseo es el placer, 2. El placer es susceptible de medida, todos cualitativamente iguales, y 3. Los placeres de distintas personas pueden compararse. La sociedad es un agregado de individuos. Buscaba reducir el subjetivismo en moral, y creó una nueva escuela al reducir la aritmética moral a fórmulas. Medición del placer/dolor, depende de intensidad, duración, certidumbre, cercanía, estático, fecundidad, pureza, dinámico, y extensión, número de personas afectadas. Derechos naturales y legislación. El hombre no tiene derechos naturales previos a la ley. La legislación debe regirse por el canon de la mayor felicidad del mayor número, enunciado por Francis Hutcheson. Utilidad marginal decreciente, la última unidad de placer se reduce a medida que se añaden unidades. Esto lleva a un criterio social de igualación de la renta. Anunció el principio de equimarginalidad en el intercambio, garantías frente al legislador, soberanía de la mayoría, tribunal de la opinión pública. Leyes constitucionales. No implica igual libertad, principios de identidad natural y artificial. James Mill, 1773-1836, determinó la existencia del radicalismo filosófico y del utilitarismo, y lo hizo influir en su tiempo, eligiendo a Ricardo como agente para difundir sus ideas. John Stuart Mill, 1806-1873,
Fue un seguidor crítico de las ideas de su padre, reprochándole no ponderar los placeres en superiores e inferiores. Influencia. El utilitarismo ha sido la base de buena parte de la teoría económica desde sus inicios, y la teoría de las preferencias neoclásicas se basa en la filosofía utilitaria. Críticos a la metodología clásica. Crítica central. El método clásico, especialmente el ricardiano, era deductivo, abstracto, antihistórico y basado en el individualismo metodológico. Se criticaba el supuesto de que el salario de mercado libre era justo, que el ahorro siempre generaba inversión, y que el laissez-faire era eficiente y justo. Simón de Sismondi, 1773-1848, considera el método deductivo inadecuado para la economía, ya que es una ciencia moral e histórica, no natural o matemática. Propone un método inductivo e histórico que compare distintas fases de desarrollo. Fue el primero en plantear los males del laissez-faire sin restricciones. Analizó el conflicto de intereses entre capital y trabajo, llamando por primera vez a este último proletariado. La competencia y producción a gran escala generaban exceso de oferta y crisis comerciales. La maquinaria no siempre era beneficiosa, desempleo tecnológico no compensado. Los incrementos de producto necesitaban un incremento de la demanda para crear empleo. Friedrich List, 1789-1846, reacciona contra el cosmopolitismo, materialismo e individualismo de los clásicos. Prefiere extraer enseñanzas de la historia de cada nación. Plantea etapas sucesivas para que una nación alcance un estado maduro, bárbara, pastoril, agrícola y manufacturera, y agrícola, manufacturera y comercial. Argumenta que las tres primeras se superan con libre cambio, pero las dos últimas requieren protección. Argumento de la industria infantil, para permitir el desarrollo de manufacturas interiores. Para List, lo importante para el desarrollo económico no es la riqueza, sino las fuerzas productivas, el poder de producir riqueza, siendo la industria una fuerza social que crea y mejora capital y trabajo. Escuela histórica alemana. Naturaleza, crítica al método de investigación deductivo de la economía clásica ricardiana y los marginalistas. Tuvo una influencia mayor y más duradera que su variante británica. Variantes. Vieja escuela histórica alemana, menos extrema metodológicamente, Wilhelm Roscher, Karl Knies, Bruno Hildebrand. Jóvenes historicistas, más radicales e intransigentes, Gustav von Schmoyer. Rasgos definitorios, críticas metodológicas, rechazo a leyes universales e inmutables, no existen leyes absolutas o perpetuamente válidas. Las regularidades económicas son relativas a un tiempo y espacio concretos, ya que los entornos cambian históricamente. Necesidad de estudio de aspectos específicos con perspectiva histórica para inferir generalizaciones. Rechazo a una ciencia económica autónoma como las ciencias naturales. La realidad social es compleja y requiere un análisis global e interdisciplinar que considere multitud de factores, culturales, psicológicos, sociológicos, económicos, y sus interdependencias. Negación del individualismo metodológico y la idea del Homo economicus. Rechazan que el estudio del comportamiento social parta del interés propio de los agentes individuales. Son hostiles a toda forma de utilitarismo, y no aceptan reducir las decisiones individuales a un cálculo racional de máxima satisfacción personal. La Methodenstreit, batalla de los métodos, una disputa metodológica generada por la crítica de Karl Menger, austriaco, marginalista, defensor del método deductivo e individualismo metodológico, a la visión de Schmoyer en 1883, socialismo utópico. Apelativo, término despectivo usado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista para contrastar sus teorías con el socialismo científico. Características, no se basaban en la lucha de clases ni en la necesidad histórica del socialismo. Buscaban reorganizar la sociedad en base a una idea quimérica del mundo perfecto. Principios fundamentales, el capitalismo y el laissez-faire son irracionales e injustos. Optimismo respecto a la perfectibilidad de los hombres y del orden social. Daban primacía a la economía sobre la política. Principales representantes, Saint-Simon, 1760-1825, presentó una teoría de las etapas, donde la última sería la utópica.
El desarrollo histórico es un conflicto entre quienes no tienen y los propietarios. Proponía una sociedad perfecta de cooperación armoniosa organizada en clases naturales, científicos, productores, artistas. El gobierno sería reemplazado por una administración de expertos, Parlamento industrial. Charles Fourier, 1772-1837, profeta de la descentralización. No creía en el progreso por represión, abogaba por crear una sociedad sin represiones para eliminar la hipocresía y la competitividad. Criticaba que el mundo industrial ahogaba las pasiones, y condenaba al hombre a una existencia rutinaria. Propuso los falansterios, cooperativas de formación voluntaria basadas en la armonía social y la satisfacción de pasiones. Fue precursor de las comunas del siglo XX. Robert Owen, 1771-1858, su teoría se basaba en que el carácter del hombre es creado por el entorno social. Demostró en su fábrica de New Lanark que el trato humanitario y la cooperación eran más efectivos que el aumento de salarios o el castigo. Proponía comunidades ideales como aldeas autosuficientes de cooperativas. Se radicalizó defendiendo un mundo sin propiedad privada y sin medición monetaria. Otra idea clave fue que la mecanización crea desempleo, proponiendo intercambiar mercancías en proporción al trabajo incorporado a través de bonos de trabajo. Anarquismo. Significado, ausencia de autoridad y la posibilidad de orden sin ella. Para los anarquistas, la autoridad crea desorden, la sociedad sin líderes es posible por la igualdad intrínseca entre los hombres. Visión del Estado, tiene su origen en el engaño de los poderosos sobre los débiles y se basa en la expansión territorial. Su desaparición no afectaría a la sociedad, el autocontrol sustituiría al control desde arriba, y la conducta buena sería espontánea. Problemas identificados, el gobierno, la ley y la propiedad privada, no el hombre en sí. Principios sociales, la base es que cada hombre depende de todos. Rousseau. No hay simpatía por el free rider. Establecen una obligación moral de trabajar. Medios de transformación, no creen en los medios políticos. El gobierno solo puede ser abolido por medios no políticos. Priorizan el cambio moral basado en la educación. Algunos defienden la acción directa como acción ejemplar. Principales concepciones en el siglo XIX, Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, anarquía es el gobierno de cada uno sobre sí mismo. No hay libertad sin autocontrol. Buscaba una igualdad de oportunidades. Con su frase "la propiedad es un robo", condena el derecho de propiedad solo si permite vivir sin trabajar. Fue precursor de Marx en definir la plusvalía. Defendía el contractualismo o mutualismo, asociación libre sin propiedad privada del capital, y propuso bancos sin cobro de intereses para liberar la moneda. Abogaba por un federalismo autogestionario socialista totalmente descentralizado. Los medios legítimos eran la persuasión moral, educación, propaganda y resistencia pasiva. Michael Bakunin, 1814-1876, conocido por los desacuerdos tácticos con Marx. Contrario a la dictadura del proletariado, defendía federaciones de pequeñas comunidades con vínculos débiles. Su concepto de libertad era una cualidad de la mente liberada del interés propio. Defendía una igualdad de tratamiento donde el hombre recibe utilidades según su trabajo. La educación era el medio político de transformación, aunque con el tiempo también defendió la violencia. Piotr Alexeyevich Kropotkin, 1842-1921, argumenta que la cooperación es más exitosa que el individualismo, frente al darwinismo social. Defiende un modelo de organización en pequeñas comunidades. La justicia e igualdad naturales obligan a una igualdad de satisfacción o distribución de acuerdo a las necesidades. Sus medios de transformación debían ser pacíficos, aunque la violencia podría justificarse para compensar la fuerza de los gobiernos. Marxismo. Figuras centrales, Karl Marx, 1818-1873, y su colaborador Friedrich Engels, 1820-1895. Concepto de alienación. Uno de los primeros intereses de Marx fue la alienación, el producto de una actividad que se separa de ella y la domina. Para Marx, lo que aliena al hombre no es la religión,
sino un mundo social de miseria. La alienación se resuelve con la praxis, no con el pensamiento. Identificó 3 tipos de alienación: política, social y económica. Método: el materialismo histórico o determinismo dialéctico. La realidad social determina la conciencia del hombre, no al revés. Lucha de clases: cuando los intereses económicos de los hombres no coinciden, surge la lucha de clases, que es el motor del cambio histórico. Modos de producción: la sociedad evoluciona a través de cambios en los modos de producción, superestructura, relaciones de producción, fuerzas productivas dinámicas. Leyes económicas: contra los clásicos, Marx afirmaba que no existen leyes universales, sino que cada estadio particular tiene las suyas. Capitalismo: contradicción principal, crea interdependencia por intercambios y especialización, pero existe propiedad privada basada en el interés propio. Esta contradicción llevará al colapso del sistema, para ser reemplazado por una armonía en el socialismo con propiedad colectiva. El Marx de El Capital, 1867, se basa en la metodología ricardiana. Critica la división clásica y divide la sociedad en propietarios, y no propietarios de los medios de producción. Valor y plusvalía: el valor de los objetos es determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. A los obreros se les pide más tiempo del necesario para su subsistencia, el empresario paga el valor de la fuerza de trabajo y adquiere el valor del trabajo. La diferencia es la plusvalía. La gran contradicción: solo el trabajo produce plusvalía, pero las empresas trabajo intensivas no tienen más beneficios ni sustituyen trabajo por capital. Marx lo justifica con 5 leyes que muestran las contradicciones que llevarán a la desaparición del capitalismo. Tesis clásicas del marxismo: la humanidad entrará en una fase revolucionaria, ligada a un alto grado de industrialización. La descomposición del capitalismo es necesaria e inminente. Se imaginaba una fase de progresiva depauperización. Sin embargo, sus discípulos observaron que la historia desmentía sus profecías. Antecedentes del marginalismo. Contexto: autores de la primera mitad del siglo XIX que adelantaron ideas que se integrarían en la microeconomía, antes de la revolución marginal de 1870. Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877, pionero en la utilización de las matemáticas en la economía. Investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de las riquezas, 1838. Defendiendo el cálculo integral y diferencial. Formuló la ley de la demanda como una función continua y con pendiente negativa, obtenida de la observación empírica. Creó modelos económicos complejos, incluyendo su modelo de monopolio y duopolio, que lleva su nombre, estableciendo las condiciones de maximización del beneficio donde ingresos y costes marginales se igualan. Fue un precursor de la teoría de juegos. Jules Dupuit, 1804-1866, su trabajo como ingeniero influyó en su obra económica, buscando una regla para la provisión de bienes públicos. Apoyó el cálculo matemático con mayor énfasis en la base empírica. Estableció el principio de utilidad marginal decreciente en 1844. Utilizó este hallazgo en un nuevo planteamiento que se convertiría en la pieza angular de la economía del bienestar, incorporando la noción moderna de excedente del consumidor y su reparto, por monopolio o discriminación de precios. Hermann Heinrich Gossen, 1810-1858, también descubrió el principio de la utilidad marginal decreciente, y las condiciones de maximización de la utilidad. Su libro Las leyes de las relaciones humanas, y las normas de la acción humana que emanan de ellas, 1854, puede interpretarse como un intento de matematizar el cálculo hedonista de Bentham. 3. De 1870 a 1936. Este periodo se caracteriza por el surgimiento del marginalismo y la síntesis neoclásica, con economistas como Gibbons, Menger, Walras, Marshall y Wicksell. Marginalismo. Origen: consistió en el descubrimiento simultáneo e independiente del principio de la utilidad marginal decreciente por William Stanley Gibbons, Carl Menger y Leon Walras en la década de 1870. Solución a la paradoja del valor: resolvió la paradoja de Adam Smith, agua barata versus diamantes caros,
al distinguir entre utilidad total y utilidad marginal. Los consumidores valoran por la utilidad marginal, por lo que el agua es más barata porque su utilidad marginal es menor. William Stanley Gibbons, 1835-1882, expuso claramente el concepto de utilidad marginal en su teoría de la economía política, 1871. Hizo relevantes aportaciones a la teoría del intercambio, basada en pérdidas y ganancias de utilidad, y la teoría de la utilidad aplicada a la oferta de trabajo. Otras aportaciones diversas, consecuencias del agotamiento del carbón, números índices, lógica y método científico, ciclos económicos, curiosa teoría de manchas solares. Su obra clave abrió la puerta a futuros desarrollos teóricos. Carl Menger, 1840-1921, desarrolla una teoría del valor completamente subjetiva en sus principios de economía política, 1871. Distingue entre bienes de primer orden, satisfacen necesidades directamente, y bienes de orden superior, derivan su carácter de producir bienes de orden inferior. Establece el principio de equimarginalidad. Dados recursos escasos, los individuos ordenan sus cestas de consumo de modo que la satisfacción obtenida por el consumo de cada bien sea la misma en el margen. La satisfacción menos urgente otorga valor al bien. León Walras, 1834-1910, su obra Elementos de Economía Política Pura, 1874. Su gran problema a resolver fue relacionar todos los mercados que componen una economía. Desarrolló la idea del equilibrio económico general, y su expresión en forma de un sistema de ecuaciones simultáneas. Introdujo el análisis de la utilidad marginal o rareté. Coincidía con Gibbons en que la utilidad era subjetiva, y no tenía relación directa o mensurable con el tiempo o el espacio. Solucionó el problema del intercambio de mercancías, y la elaboración de curvas de demanda individual. William Stanley Gibbons y Francis Isidro Edgeworth. William Stanley Gibbons, 1835-1882. Ver marginalismo. Francis Isidro Edgeworth, 1845-1926. Demostró una falla principal en los planteamientos de Gibbons: su modelo de intercambio bilateral era indeterminado. Para demostrarlo, utilizó su famosa caja, en la que destacó un instrumento esencial en la microeconomía moderna, las curvas de indiferencia. Hizo importantes contribuciones en el campo de los números índices y la estadística teórica. Su obra económica más importante fue Psíquica Matemática, 1891, donde se apunta la idea de núcleo de una economía de intercambio, que es un precedente de la teoría de juegos. Escuela austriaca. Fundador, Carl Menger, 1840-1921. Metodología principal: se opone a la utilización de los métodos de las ciencias naturales para estudiar las acciones humanas, prefiriendo la lógica y la introspección. Diferencia con otros marginalistas, Menger se centró en el estudio de las instituciones y las condiciones de desequilibrio. Se separó del equilibrio general y del análisis de equilibrio parcial, considerando los precios de mercado como manifestaciones superficiales de fuerzas más profundas. Objetivo de la economía: hacer comprensible el fenómeno social en términos de objetivos y planes individuales. Individualismo metodológico: el modo más apropiado para estudiar los fenómenos económicos, con el estudio al nivel del individuo. Otros representantes de la primera escuela austriaca, discípulos de Menger: Friedrich von Gesser, 1851-1926, sucesión de Menger en Viena. En Valor Natural, 1889, mostró que cualquier sociedad realizaría valoraciones, y una economía socialista no prescindiría de ellas. Se interesó por el coste alternativo, coste de oportunidad, como fundamento de la teoría del valor, el análisis de la escasez y la asignación de recursos. También por la teoría de la imputación, remarcando que el precio de los factores de producción viene determinado por los precios de los bienes finales que contribuyen a producir, y no al contrario. Contra los clásicos. Eugen von Bauer, 1851-1914, rechazó la teoría del valor-trabajo, realizando una minuciosa crítica de la obra de Marx, Karl Marx y el fin de su sistema,
1896. Su principal obra fue Capital e Interés, 1884-1902, donde señaló el factor tiempo como la verdadera esencia del capital. Escuela de Lausana. Fundador, León Walras, 1834-1910, quien fue profesor de Economía Política en la Academia, luego Universidad, de Lausana. Encontró adeptos principalmente en Italia, como Vilfredo Pareto. Método económico. Se caracterizó por su profunda abstracción. Aportación central. Desarrolló el modelo de equilibrio general en su libro Elementos de Economía Política Pura, 1874 y 1877. Este modelo se plasmaba en un sistema de ecuaciones simultáneas que representaban el comportamiento de demandantes y oferentes en todos los mercados, productos y factores. Ajuste al equilibrio. Se lleva a cabo a través del voceo de precios por un subastador, tatonements, mediante aproximaciones, que hacen que los agentes conduzcan sus demandas y ofertas hacia un equilibrio general. Vilfredo Pareto, 1848-1923, siguió el método matemático y del equilibrio general de Walras, pero se distanció por diferencias ideológicas. Rechazo al utilitarismo. Sustituyó la palabra utilidad por ofelimidad, capacidad de satisfacer necesidades. Despojó a la curva de indiferencia de Edgeworth de su contenido de utilidad para transformarla en un enunciado empírico de combinaciones de bienes igualmente aceptables. Su aportación de mayor alcance es la formulación de las condiciones de ofelimidad máxima, más tarde conocida como óptimo de Pareto, una posición en la que es imposible, mediante una pequeña variación, incrementar la ofelimidad de algún individuo sin que empeore la de otro. Este criterio se convirtió en un punto central en la economía del bienestar. Síntesis neoclásica. Objetivo: tender puentes entre la doctrina económica de los economistas clásicos y las nuevas contribuciones de los marginalistas, que rechazaban parte del pensamiento clásico, especialmente la teoría del valor. Teoría del valor. Los neoclásicos combinaron ambas teorías, estableciendo que el valor depende tanto de la oferta, componente objetivo, derivado de los costes, como de la demanda, componente subjetivo. El precio resultante de su confluencia era el mejor indicador del valor de un bien. Alfred Marshall, 1842-1924, ocupa un lugar preeminente, aunque rechazó ser considerado una síntesis. Fundador de la Escuela de Cambridge, con notable influencia académica, formando a Pigot y Keynes. Principios de Economía, 1890, consideraba la economía como una ciencia que estudiaba el comportamiento humano, buscando regularidades expresables como leyes económicas. Método: dada la complejidad, proponía aislar variables o sectores. Cláusula ceteris paribus. Enfoque de equilibrio parcial. Consideró varios periodos de tiempo operativos en el ajuste del mercado: corto plazo, largo plazo. Funciones de utilidad. Utilizó funciones separables y aditivas. Utilidad del consumo de un bien depende solo de ese bien. Ley de la demanda. Derivó listas de demanda que se comportan según la ley de la demanda. Elasticidad y excedente del consumidor. Insistió en la distinción utilidad total y marginal, formuló claramente el concepto de elasticidad en el precio de la demanda. Definió el excedente del consumidor. Equilibrio de mercado. Estableció que tanto la oferta como la demanda determinan los precios y las cantidades de intercambio, utilizando la analogía de las tijeras. John Bates Clark, 1847-1938. Desarrolló el concepto de la productividad marginal decreciente aplicable a todos los factores productivos en distribución de la riqueza, 1889. Irving Fisher, 1867-1947, se dedicó al estudio de la utilidad, proponiendo la utilidad cardinal, medir la utilidad con útiles, sin connotaciones utilitaristas. Más tarde, se centró en la teoría del interés y el capital y en la teoría y política monetarias, recuperando postulados clásicos como la teoría cuantitativa. Knut Wicksell, 1851-1926, compartió la preocupación por las cuestiones monetarias, utilizando el método de la nueva teoría del valor para determinar el valor del dinero.
Analizó cómo un aumento en la cantidad de dinero por bajadas en los tipos de interés nominales produce efectos en la economía real, de forma similar a Henry Thornton, Knut Wicksell. Intereses, muy interesado por el problema demográfico, partidario del control de la natalidad. Rechazó el marxismo. Reconocimiento, considerado un gran sintetizador y pieza clave en el nacimiento de la síntesis neoclásica. Contribuciones clave, exposición clara y completa de la teoría de la productividad marginal. Impulsor de un importante grupo de discípulos, la Escuela de Estocolmo. Sus ideas sobre hacienda pública fueron una inspiración clave para James Buchanan, impulsor de la Escuela de la Elección Pública, fijándose en el significado de las reglas de decisiones políticas. Importante en la teoría monetaria, estudió los fenómenos de ahorro e inversión, relacionándolos con la productividad marginal del capital, y las variaciones en los tipos de interés. Estableció la distinción entre el tipo de interés natural, rendimiento esperado del capital, y el tipo de interés de mercado, señalando que su no coincidencia daba lugar a procesos acumulativos inflacionarios o deflacionarios. Obras principales, Valor, Capital y Renta, 1893, Interés y Precios, 1898, y Lecciones de Economía Política, 1901-1906. Escuela de Estocolmo. Origen, discípulos directos e indirectos de Knut Wicksell. Miembros destacados, Gustaf Ackermann, Erik R. Lindahl, Gunnar Myrdal, Bertil G. Ohlin, Erik F. Lundberg, Dag Hammarskjöld. Gunnar Myrdal, 1898-1987, Premio Nobel en 1974. Destacó por sus trabajos en teoría monetaria y análisis de las fluctuaciones económicas. Más tarde, se ocupó del desarrollo económico con un enfoque institucionalista. Bertil G. Ohlin, 1899-1979, Premio Nobel en 1977. Recordado por sus aportaciones en la teoría del comercio internacional y los movimientos internacionales de capitales. Erik R. Lindahl, 1891-1960, riguroso teóricamente. Trabajó en términos intertemporales sobre cuestiones de equilibrio y teoría del capital, adentrándose en el campo de la teoría neo-walrasiana. También fue importante su estudio en el campo de los bienes públicos. Otros economistas de la escuela sueca, en sentido amplio, Gustav Cassel, 1866-1945, hizo una reexposición de la teoría walrasiana del equilibrio general, aunque atacó la teoría de la utilidad y el marginalismo. Su aportación notable fue su exposición de una teoría de los tipos de cambio basada en la paridad del poder adquisitivo. Fue un feroz crítico de la teoría general de Keynes. David Davidson, 1854-1942, tuvo un papel destacado al exportar la economía teórica a Suecia, dominada por el historicismo alemán. Fue el primer profesor de economía de Suecia. Elie F. Excher, 1879-1952, su mayor contribución teórica fue lo que se conocería como el modelo Excher-Ohlin de comercio internacional. Se centró en la historia económica y la historia del pensamiento económico, el sistema continental, el mercantilismo, revisionismo, concepto, reinterpretación de la historia o de las doctrinas históricas. Origen marxista. Los primeros en usar el nombre fueron los revisionistas del marxismo, ex-marxistas como Eduard Bernstein, Karl Kautsky. Características, volvían a Kant, rechazaban el materialismo y el método dialéctico. Ponían en duda la tendencia a la concentración capitalista, no se daba en agricultura, y mantenían que las crisis del capitalismo eran cada vez más escasas y eliminables por carteles. Creían que, con la democracia, el Estado ya no era órgano de dominación de clase, y que se llegaría al socialismo por evolución a través de sindicatos y cooperativas. Consideraban inconsistente la teoría de la bancarrota del capitalismo. Algunos querían sustituir la teoría del valor de Marx por la de von Bauer. El sindicalismo revolucionario, de izquierdas, también era revisionista, negando la necesidad de lucha política y dictadura del proletariado, creyendo que los sindicatos podían derrocar el capitalismo mediante una huelga general. Escuelas dentro del revisionismo.
neoevolucionistas, explican el desarrollo de la cultura a través de principios generales y una unidad física de la humanidad. Clarence Sears desarrolló esta línea en Texas desde 1920. Hodgson intentó reintroducir el institucionalismo americano en la moderna economía evolutiva. Aunque Schumpeter no formalizó, la economía evolutiva se ha formalizado con simulaciones que muestran cómo el estado T+1 depende del DT y de factores exógenos, así como de procesos recursivos y juegos interactivos por mutación, selección, retención y adaptación. Nelson y Winter 1982. Neo-ricardianos, inspirados por Pieros Raffa, 1898-1983. Raffa mostró en 1926 una inconsistencia en la teoría marshalliana sin rendimientos constantes a escala. Desarrolló su teoría de la producción en términos de equilibrio general y en competencia imperfecta. Su producción de mercancías por medio de mercancías, 1960, revivió a Ricardo e inspiró a los revisionistas de los clásicos, llevando a la controversia del capital en Cambridge. Su método heterodoxo eliminaba las preferencias subjetivas y a los individuos del modelo. Los neo-ricardianos, como Stedman, intentan modernizar el trabajo de Ricardo y Marx en términos neoclásicos, basándose en la competencia perfecta, precios de equilibrio a largo plazo, y las nociones de elección capitalista de la técnica. Rechazan cualquier conexión entre tiempo de trabajo y precios, considerando la forma monetaria del valor como la única posible. Marxismo ortodoxo. Concepto de ortodoxia, ha generado debates y fracturas. Al principio deseable, con el tiempo connotaciones negativas. Lukács, 1923. La ortodoxia no implica aceptar acríticamente las conclusiones de Marx, sino que se refiere únicamente al método, al ser social que determina la conciencia del hombre. También es la creencia de que el capitalismo no puede sostenerse a largo plazo y sus contradicciones lo acabarán. Disenso interno. Rosa Luxemburgo, creía que la espontaneidad de las masas podía crear una revolución permanente. Lenin, sostenía que el socialismo debía ser introducido en la clase obrera desde fuera, por el partido. Postulados de Marx. 1. Existencia de clases ligada a fases históricas. 2. Conducen a la dictadura del proletariado. 3. La dictadura es el tránsito hacia la abolición de las clases. Críticas a los revisionistas. Los ortodoxos criticaron a quienes, en la Segunda Internacional Socialista, 1889, ponían en duda la caída del capitalismo. Explicaciones de la supervivencia del capitalismo. Los revisionistas, el capitalismo se modificaba. Lenin, el imperialismo y la explotación de zonas subdesarrolladas salvaban a las sociedades capitalistas. Otros, se necesitaba una revolución para que el capitalismo muriera. Debates sobre las crisis capitalistas, problema en la desproporcionalidad en la acumulación de capital, anarquía de producción, reproducción de capital social. Lenin, Hilferding, Otto Bauer. Problema en el subconsumo o distribución desigual de la renta, sobreproducción. Rosa Luxemburgo, Polvaran, Suezi. Problema en la reducción de la rentabilidad por el incremento del capital fijo y la reducción de la plusvalía. Skyk, Piero Raffa. Debate actual sobre el superimperialismo, Bukharin, o ultraimperialismo, Kautsky, de una sola potencia monopolista. Socialismo teórico. Contexto. Marx escribió sobre capitalismo, no socialismo. Sus continuadores no abordaron el tema por considerar la revolución necesaria y el socialismo algo de la praxis. Despreciaban como utópicos a quienes describían la sociedad socialista. Edward Bernstein, 1850-1932, uno de los primeros en usar el término, socialismo teórico y socialdemocracia política, 1900. Para él, la ciencia debe ser neutra y fundada en hechos, mientras que la moral es ideal. La ciencia no muestra la necesidad del socialismo, este solo se justifica por razones éticas. Identificación, se identifica con el modelo alemán del socialismo de cátedra, ideológico. Debate central, dentro de esta corriente surgió el debate sobre cómo la sociedad socialista asignaría recursos, contribuyendo al desarrollo de la microeconomía. Principales participantes del debate, Vilfredo Pareto,
1848-1923, analizó económicamente el socialismo, 1902-1903, y no encontró razón para que no pudiera lograr el máximo bienestar. Enrico Barone, 1859-1924, un seguidor de Pareto, construyó un modelo en 1908 donde todos los recursos, salvo el trabajo, eran de propiedad colectiva y un ministro controlaba la economía. Concluyó que si se fijaban los precios iguales a los costes de producción, mínimos, la asignación sería óptima. Austriacos, Mises y Hayek, sostenían que en el socialismo no era posible una asignación racional de recursos. Hayek explicó que, aunque teóricamente posible, no lo era en la práctica por la imposibilidad de reunir la información necesaria y resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Fred M. Taylor, 1855-1932, afirmó que el problema podría resolverse si el Estado distribuía la renta y los hogares gastaban en libre mercado. Las empresas estatales planificarían la producción para satisfacer la demanda, y el precio sería igual al coste de producción. Un método de prueba y error revelaría los precios de equilibrio. Oscar Leng, 1904-1965, en 1936-1937, afirmó que los planificadores podían encontrar precios que igualaran oferta y demanda, y los consumidores maximizarían su satisfacción. Las empresas estatales, sin buscar beneficios, deberían producir al menor coste posible, y con un precio igual al coste marginal. Lerner recalcó que la empresa estatal operaría en el punto mínimo de su curva de coste medio a largo plazo. Obras marxistas dentro del socialismo teórico, estudio sobre las tendencias del capitalismo de Maurice Dobb, Joan Robinson, Paul Baran, Paul Suezi y Michal Kalecki. Cambio de consenso. En los años 40, había unanimidad en que Mises y Hayek estaban equivocados, y el socialismo podía asignar recursos, modelo de equilibrio. Esta idea cambió en los últimos 25 años. Cooperativismo. Origen, reacción a los problemas generados por la escisión capital-trabajo en las empresas capitalistas. Se remonta a 1844. Con tejedores desocupados de Rotale, Inglaterra. Principios básicos, Carta de Cooperación, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad. Ideal, autogestión de las empresas, de origen anarquista, buscando que los trabajadores sean colectivamente su propio patrón, aboliendo la condición salarial. Filosofía de acción, acción directa, revolución contra la autoridad o la delegación de poder, creando relaciones sociales que reduzcan las relaciones verticales en favor de las horizontales. Experiencias autogestionarias, Comuna de París, 1871, Soviets, 1917, Consejos de Fábrica de Italia o Hungría, 1919-1920, Experiencias de la Guerra Civil Española, 1936-1939, Yugoslavia de Tito, Kibbutz israelíes, mayo del 68. Características dentro del capitalismo, entidades de carácter personal, no de capital. Un voto por persona, límites a acciones, devolución de acciones prudente para evitar inestabilidad. Importancia de la educación y entrenamiento de los asociados para la gestión. Tipos de cooperativas, producción y servicio, distribución, consumo y o provisión, colocación de producción, venta agrícola, trabajo, ocupación. Diferencia con empresas capitalistas, cooperativas buscan el servicio, sin afán de lucro, y sus socios son destinatarios de los servicios. Empresas capitalistas buscan el lucro y actúan para terceros. Crean una economía de servicio frente a una economía de lucro. Pensadores, John Stuart Mill, defendió las cooperativas de producción en competencia mutua. Charles Hyde, propuso un cooperativismo de consumidores para renovar la economía y salir del capitalismo consumista. George Fauquet, argumentó que, para una economía realmente cooperativa, debe romperse la separación entre cooperativismo de consumo y de trabajo, buscando el refuerzo mutuo. Socialismo fabiano. Representación, socialismo no marxista con gran influencia en el surgimiento del laborismo británico. Origen,
fundado en 1884 por un grupo de jóvenes intelectuales británicos de clase media alta, la Sociedad Fabiana. Miembros notables: Beatrice y Sidney Webb, fundadores de la London School of Economics; George Bernard Shaw, H. G. Wells. Naturaleza del movimiento: no era un movimiento obrero, sino de personas acomodadas que compartían la idea de una acción comunitaria a favor de los sectores más desamparados, motivados por una exigencia ética. Filosofía política: abogaban por reformas sociales graduales en una actitud claramente pragmática. El nombre Fabianos proviene del general romano Fabius Maximus Cunctator, el parsimonioso, que lograba victorias decisivas buscando reflexivamente el tiempo y el modo de combate. Medio de acción: la educación y la propaganda. Educar, agitar, organizar, a través de artículos, folletos, conferencias. Buscaban influir en la opinión pública mediante la educación selectiva de las élites y profesionales para favorecer reformas de gobierno a medio plazo. Eclecticismo teórico: rechazaron la teoría del valor trabajo, la plusvalía y la explotación. No moldearon su propia teoría económica, sino que adaptaron instrumentos de la economía ortodoxa, despreciando las formalizaciones abstractas. Crítica al libre mercado: se centraron en la teoría de la renta de la tierra de Ricardo como principal falla, influenciados por Henry George y su propuesta de un impuesto único sobre este ingreso no ganado. Objetivo final: la socialización de todas las rentas económicas por medio de la tributación o la nacionalización, para ser usadas con fines públicos. J. A. Hobson, economista heterodoxo, en ocasiones incluido en el historicismo británico, pero con peculiaridades que lo acercan a Thorstein Veblen. Fue economista teórico del Partido Laborista. Doctrina del exceso de ahorro/subconsumo, analizada en la Fisiología de la Industria, 1889. Señalaba que el subconsumo provocaba una disminución de la demanda, depresión y desempleo. Este argumento, en oposición a la ley de Say, similar a Malthus, fue inicialmente rechazado, pero posteriormente recuperado por Keynes para desarrollar su teoría de equilibrio con desempleo. Teoría del imperialismo: su aportación más recordada, Estudio del imperialismo, 1902, resultado de sus experiencias en Sudáfrica. Denunciaba las políticas de rivalidad en la expansión colonial de las potencias europeas, relacionándolas con la necesidad de las metrópolis capitalistas de encontrar nuevos establecimientos, materias primas y mercados para la exportación de bienes y capitales, vinculado a su teoría de ahorro excesivo. Condenaba los intereses egoístas de grupos financieros y comerciales, describiendo sus efectos sobre la población indígena como explotación y parasitismo. Influencia del imperialismo: su análisis fue recogido por escritores socialistas como Lenin y Rosa Luxemburgo, quienes interpretaron el imperialismo como la última fase del capitalismo. El sistema industrial, 1909, sostenía que la mala distribución de la renta, causada por el exceso de ahorro, era la responsable del desempleo. Proponía como remedio la redistribución impositiva y la nacionalización de los monopolios. Carácter: fue un pensador independiente que apoyó la reforma del sistema capitalista antes que la revolución comunista. Institucionalismo americano. Periodo y lugar: finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX en Estados Unidos. Principales representantes: Thorstein Veblen, John R. Commons, Wesley C. Mitchell, John M. Clark, Clarence Sears. Reacción contra el carácter excesivamente deductivo y abstracto de la teoría económica, donde el marco institucional se consideraba exógeno. También criticaban una teoría económica poco relacionada con problemas reales, y dominada por una visión hedonista del hombre. Enfoque: buscaban una mayor capacidad interpretativa de la realidad a través de un mayor realismo sobre el medio en que actúan los agentes. Se centraron en las instituciones, entendiendo que éstas condicionaban el comportamiento de los agentes y el desenvolvimiento de la actividad económica. Metodología: optaron por un enfoque multidisciplinar, conjugando conceptos de diversas procedencias. Cuestionaron hipótesis neoclásicas como la idea de equilibrio, el comportamiento racional, el conocimiento perfecto y los ajustes instantáneos. Visión de la gente: rechazaban la figura del calculador racional y maximizador,
Enfatizaban la importancia de la inercia, el hábito, la costumbre y las rutinas de comportamiento, viendo a la gente como un producto cultural. Perspectiva, holista, evolucionista y dinámica, haciendo hincapié en el estudio empírico concreto. Para ellos, la dinámica del sistema económico estaba dominada por el cambio técnico, y por procesos de causación circular y acumulativa. Legado, aunque se diluyó, su influencia se dejó sentir en economistas posteriores como Myrdal, Capo Galbraith, Estadística económica y ciclos. Orígenes de la estadística matemática, hitos iniciales en Quetelet y P.S. Laplace, quienes impulsaron el desarrollo de la estadística basada en el cálculo de probabilidades, y su aplicación a fenómenos económicos y sociales. El método de mínimos cuadrados fue desarrollado por Legendre, Gauss y Laplace. Regresión y correlación. Las teorías tal como se entienden hoy se deben a Francis Galton, quien impulsó su aplicación a las ciencias experimentales. Carl Pearson, 1857-1936, considerado el padre de la estadística económica. Desarrolló ampliamente el análisis de regresión y correlación, el método de estimación de los momentos, y criterios para probar la adecuación entre datos y modelos teóricos. Sus trabajos son el origen de muchos tests y métodos de contrastación usados por los económetras. R. A. Fisher, 1890-1962, sistematizó el conjunto de conocimientos que forman el cuerpo básico de la estadística, de uso común entre los economistas cuantitativos. Desarrollos en el siglo XX, análisis estadístico de la demanda, primer ejemplo del uso de la regresión y correlación lineal en fenómenos económicos agregados. Se tomó como referencia el análisis marsalliano, con H. L. Moore y H. Schultz como referentes. Alentó el nacimiento de una metodología econométrica. Estudio de los ciclos económicos, cobró gran importancia en las décadas de 1920 y 1930. Aunque las ideas básicas ya existían, se impulsaron el enfoque estadístico, observación de regularidades, y el estructural, confirmación/rechazo de hipótesis explicativas. National Bureau of Economic Research, fundado en 1920 por Wesley Clerk Mitchell, 1874-1948, quien lo dirigió. Mitchell confiaba en la regularidad de los movimientos cíclicos para la previsión de la actividad económica. John Maynard Keynes. Influencia, ha sido seguramente el economista más influyente del siglo XX. Formación e intelectualismo, estudió matemáticas y clásicos en Cambridge. Miembro de los Apóstoles, antiutilitaristas, antivictorianos, y del grupo de Bloomsbury. Su actitud hacia empresarios y políticos era despreciativa, creía que el gobierno debía ser asunto de una élite funcionarial actuando por el interés público. Carrera profesional, funcionario, profesor, editor del Economic Journal, asesor del Ministerio de Hacienda, representante en la Conferencia de Paz de Versalles. Obras clave, Las consecuencias económicas de la paz, 1919, denunció las nefastas implicaciones de las duras condiciones impuestas a Alemania. Breve tratado sobre la reforma monetaria, 1923, ataque al patrón oro y defensa de la discrecionalidad del Banco Central. Tratado del dinero, 1930, primer gran intento teórico sobre fluctuaciones económicas, precios y la relación ahorro-inversión. Partiendo de un esquema wickselliano. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936, su obra cumbre, donde analiza sobre bases teóricas nuevas los problemas de depresión económica y desempleo masivo. Propone la solución del gasto público que expande la demanda agregada, la renta y el empleo a través del mecanismo del multiplicador. Gracias a él, comenzó el estudio autónomo de la macroeconomía. Legado. Participó en Bretton Woods, 1944, sentando las bases del sistema monetario internacional de postguerra. 4. De 1936 a los premios Nobel. Este último apartado abarca desde la publicación de la teoría general de Keynes hasta las escuelas y corrientes de pensamiento contemporáneas, representadas por los premios Nobel de Economía con mayor difusión, agrupadas por afinidades temáticas. Keynesianos. Definición,
Gran parte de la obra de Keynes no es keynesiana en la definición que adquirió el calificativo en la segunda mitad del siglo XX. La responsabilidad de esta confusión recae en un grupo de economistas que tradujeron la teoría general al lenguaje matemático y gráfico, creando un modelo, ISLM, que eclipsó la obra original. Principales autores voceros: Robert F. Kahn, Alvin H. Hansen y John R. Hicks. Robert F. Kahn, 1905-1989, parte del grupo de comentaristas de Keynes en Cambridge. Keynes incorporó su noción del multiplicador de la inversión, desarrolló el multiplicador de la ocupación en 1931. Fue considerado el principal discípulo de Keynes y se opuso a la síntesis neoclásica. John R. Hicks, 1904-1989, publicó Keynes y los clásicos, 1937, donde desarrolló los puntos centrales del modelo ISLM, que popularizó el keynesianismo. En este artículo, introdujo el concepto de trampa de la liquidez, una situación en la que el tipo de interés es tan bajo que los especuladores solo desean tener dinero, anulando la eficacia de la política monetaria. Alvin H. Hansen, 1887-1975, en 1953, introdujo una manera sencilla de exponer la teoría de la demanda agregada mediante un gráfico. Legado: el modelo combinado de Hicks y Hansen se convirtió en el punto central del estudio de la macroeconomía y el armazón de la síntesis neoclásica. Macroeconomía y crecimiento económico. Macroeconomía: estudia la economía en su conjunto, incluyendo expansiones y recesiones, producción total, crecimiento, inflación y desempleo, balanza de pagos y tipos de cambio. Se enfoca tanto en el crecimiento económico a largo plazo como en las fluctuaciones a corto plazo. Ciclo económico. Precursora directa: la teoría general de John Maynard Keynes. Historia del crecimiento económico, es tan antigua como la historia del pensamiento económico. Economistas clásicos: Smith, Ricardo, Malthus, estudiaron el tema e introdujeron conceptos fundamentales como los rendimientos decrecientes, la relación con el capital físico o humano, y la relación entre progreso tecnológico y especialización del trabajo. Otros contribuyentes: John Ramsey Coolidge, Nassau Williams Sr., John Stuart Mill, Frank Ramsey, Alwyn Yan, Frank Knight, Joseph Alois Schumpeter. Medición del crecimiento: Simon Kuznets, 1901-1985, Premio Nobel en 1971 por su análisis del crecimiento económico. Desarrolló el concepto de Producto Nacional Bruto, como la valoración a precios de mercado de los bienes y servicios finales producidos por los factores de producción nacionales. Richard Stone, 1913-1991, Premio Nobel en 1984 por desarrollar los modelos de contabilidad nacional, y mejorar las bases del análisis económico empírico. Wassily Leontiev, 1906-1999, Premio Nobel en 1973 por el desarrollo del método Input-Output, que refleja las interrelaciones económicas y permite cálculos para el análisis del crecimiento. Modelos de crecimiento: modelo Arrod-Domar, desarrollado por Roy Forbes Arrod, 1900-1978, junto a Epps y David Domar. Pretende establecer las condiciones para que las adiciones a la capacidad productiva por una nueva inversión sean absorbidas por la renta que genera esa inversión. Desarrollo económico: William Arthur Lewis, 1915-1990, Premio Nobel en 1979. Incluyó factores culturales y antropológicos en el ámbito del desarrollo. Theodore William Schultz, 1902-1998, Premio Nobel en 1979. Especializado en economía agraria y de los recursos naturales. También introdujo el término capital humano. Post-keynesianos. Origen: surgieron como rechazo a los modelos de la síntesis neoclásica, que integraban postulados de Keynes con la escuela neoclásica. Flexibilidad de salarios monetarios, considerándolos incompatibles. Heterogeneidad: no formaron una escuela unificada, sus planteamientos eran muy heterogéneos. Dos grupos principales, europeos: centro neurálgico, Universidad de Cambridge, Nicholas Kaldor,
Joan Robinson, Luigi L. Pasinetti. Su investigación se centró en el crecimiento y la distribución. Nicolás Caldor, 1908-1986, en su modelo, no es posible separar formalmente el análisis del crecimiento del de la distribución de la renta en condiciones de crecimiento con pleno empleo. La menor propensión al consumo de los perceptores de beneficios determina la tasa de inversión. Propuso la ecuación distributiva de Cambridge, donde la tasa de beneficio depende de las decisiones de gasto de los capitalistas. Luigi L. Pasinetti, N. 1930, amplió el modelo de Caldor suponiendo que los asalariados también pueden ahorrar y percibir beneficios norteamericanos. Punto de encuentro, Journal of Post-Keynesian Economics, inspirados por George Lennox S. Sackle. Incluyen a Paul Davidson y Sidney Weintraub. Su investigación se centró en la dinámica monetaria. George L. Sackle, 1903-1992. Su principal aportación post-keynesiana, The Years of High Theory, 1967, fue incrementar el papel de la incertidumbre en el modelo keynesiano. Para Sackle, la incertidumbre no es reducible al cálculo de probabilidades, sino una conciencia de sorpresa ante acontecimientos imprevisibles. Esto hace que las expectativas empresariales sean lábiles y mudables, causando tremenda inestabilidad al capitalismo. El dinero también es fuente de inestabilidad por el comportamiento irracional de los especuladores. Equilibrio general, economía matemática y teoría de juegos. Teoría del equilibrio general, formulación original, se debe a Leon Walras. Objetivo, articular las distintas funciones económicas, consumo, producción, formación de capital, y analizar sus conexiones. Estudia las condiciones necesarias para que todos los mercados estén simultáneamente en equilibrio. Interdependencia, las variaciones en un mercado provocan desplazamientos en otros, y pueden producir efectos correctores. Se busca un equilibrio final en todos los mercados de bienes y factores si no hay interferencias externas. Proceso de Tatonement de Walras. Economía matemática, objetivo, servir de soporte para la creación de modelos económicos y analizar la realidad económica. Ventajas, lenguaje conciso y preciso, agiliza el razonamiento, obliga a formular explícitamente las hipótesis, y permite resolver aspectos con infinidad de variables económicas. Antecedentes, Antoine-Augustin Cournot, fundador, propuso el uso de funciones matemáticas para demanda, oferta, precio. Le sucedieron Leon Walras y Vilfredo Pareto. Teoría de juegos, supuesto, tanto en las relaciones económicas como en las políticas o sociales, los resultados dependen de la conjunción de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Comportamiento estratégico, se lleva a cabo teniendo en cuenta su influencia sobre el resultado propio y ajeno. Análisis, se debe al matemático John von Neumann, quien trabajó con el economista Oscar Morgenstern para aplicar esta metodología a la economía. Obra seminal, Theory of Games and Economic Behavior, 1944, de von Neumann y Morgenstern, John R. Hicks. Reconocimiento, Premio Nobel en 1972. Amplitud de estudio, abordó una gran variedad de temas: economía del bienestar, microeconomía de la utilidad y demanda, mercado de trabajo, equilibrio general, teoría del crecimiento, y modelos keynesianos. Influencias, en la London School of Economics, conoció las aportaciones de las escuelas continentales, austriaca, walrasiana, sueca, distanciándose de la tradición marsalliana. Contribuciones clave, la teoría de los salarios, 1932, análisis microeconómico del funcionamiento del mercado de trabajo. Junto a R. G. de Allen, 1934, recuperó el efecto renta y el efecto sustitución de Slutsky, extrayendo la función de demanda derivada. Keynes y los clásicos, 1937, artículo que construyó el modelo ISLM, popularizando el keynesianismo. Aquí definió la trampa de la liquidez. Valor y capital, 1939, profundizó en su teoría de la demanda, efectos renta y sustitución manteniendo la utilidad constante, extrayendo la curva de demanda compensada.
Combinó este enfoque micro con una teoría de equilibrio general de herencia walrasiana. Inauguró una nueva andadura en la economía del bienestar, intentando superar el criterio de Pareto con un criterio de compensación. En los años 50, retomó la macroeconomía y el crecimiento, desarrolló el multiplicador acelerador de Arrod en una aportación a la teoría del ciclo económico. Capital y crecimiento, 1965, y Capital y tiempo, 1973, obras comprehensivas de su teoría del crecimiento, influenciadas por la teoría austriaca del capital. Últimos trabajos, se dedicó a criticar el método, y el objetivo de la síntesis neoclásica keynesiana que él mismo había ayudado a crear. Frank H. Hahn, coautor con Kenneth Arrow, Análisis general competitivo, analizando una economía idealizada y descentralizada bajo competencia perfecta y elecciones racionales. Crítica al equilibrio general, consideraba que, al carecer de contenido empírico, era difícil aplicarle el término teoría, prefiriendo marco de referencia o paradigma. Teoría de la productividad marginal. La teoría neoclásica de la distribución tenía dificultades para explicar la distribución del producto entre beneficios y salarios, ya que el concepto de clase social no era una variable explicativa en el modelo. Crecimiento económico. Sus trabajos se centraron en el equilibrio dinámico y el crecimiento. Afirmaba que la teoría del crecimiento no debía ser considerada una teoría de la historia económica. Modelos bisectoriales, consideraba que enriquecían el análisis del crecimiento al incorporar hechos realistas como los precios relativos, planteando la cuestión de las propiedades del equilibrio, múltiples configuraciones de equilibrio. Progreso tecnológico, su aportación se circunscribe al progreso tecnológico exógeno, considerándolo como algo que ocurre a una tasa externa. Legado, aunque las teorías del crecimiento económico cayeron en el olvido, trabajos como los de Paul Romer, 1986, y Robert Lucas, 1988, hicieron renacer la teoría del crecimiento endógeno, donde la tasa de crecimiento a largo plazo puede ser positiva sin suponer una variable exógena como la tecnología. Abraham Wall, John von Neumann, Kenneth J. Arrow, Gerard Debré, Maurice Allais, John F. Nash y John C. Arsanji. Abraham Wall, 1902-1950, elaboración de modelos matemáticos de asignación eficiente de recursos. Aportó la prueba de Wald en econometría. Solucionó el problema de la unicidad en los modelos de equilibrio general competitivo, Arrow y Debré, y el duopolio de Cournot. John von Neumann, 1903-1957, su aportación a la ciencia económica se centra en la teoría de juegos, destacando Theory of Games and Economic Behavior, 1944, con Oscar Morgenstern. También contribuyó al equilibrio general, relacionando el tipo de interés con el crecimiento económico. Kenneth J. Arrow, N. 1921, Premio Nobel en 1972. En Social Choice and Individual Values, planteó el problema de la intransitividad de las preferencias sociales, conocido como el teorema de la imposibilidad de Arrow, que afirma que no existe ninguna regla de decisión colectiva que permita pasar de las preferencias de los individuos a las de la sociedad con ciertas garantías de solvencia. Gerard Debré, 1921-2004, Premio Nobel en 1983. Por incorporar nuevos métodos analíticos y su reformulación de la teoría del equilibrio general. Demostró, junto a Arrow, que si las relaciones de preferencia, y las funciones de producción poseen ciertas propiedades económicas, existe un sistema de precios para el cual las ofertas, y demandas globales de cada bien son iguales. Maurice Allais, N. 1911. Premio Nobel en 1988 por sus contribuciones a la teoría de los mercados y la utilización eficiente de los recursos. Estudió los factores determinantes que afectan a la distribución de los ingresos. John Forbes Nash, N. 1928, Premio Nobel en 1994. Por su análisis del equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. En Non-Cooperative Games, 1950, propuso una solución para juegos estratégicos no cooperativos, denominada equilibrio de Nash,
que busca una estrategia óptima para juegos con 2 o más jugadores. John Searle, 1920-2000, Premio Nobel en 1994. Se interesó por las funciones de utilidad von Neumann-Morgenstern y la economía del bienestar. También por la teoría de juegos cooperativos y no cooperativos, defendiendo la posibilidad de maximizar la suma de las utilidades de los individuos en la teoría de la negociación. Métodos econométricos y cuantitativos. Econometría tiene por objeto estudiar estructuras que permitan analizar características de variables económicas utilizando otras como causas explicativas. Realiza análisis cuantitativos de fenómenos económicos reales por medio de la observación y la teoría económica. El principal problema es la escasez y los sesgos en los datos. Principales autores: Jan Tinbergen, 1903-1994, Premio Nobel en 1969. Se especializó en el desarrollo de modelos dinámicos aplicados al análisis económico. Fue el fundador de Econométrica. Ragnar Frisch, 1895-1973, Premio Nobel en 1969. Miembro de la escuela sueca. Fundó la Econometric Society con Irving Fisher en 1930. Jalin Charles Koopmans, 1910-1986, Premio Nobel en 1975. Por desarrollos teóricos y aplicación de la econometría a temas de asignación óptima de recursos. Lawrence Robert Klein, N. 1920, Premio Nobel en 1980. Colaboró en la Cowles Commission. Destaca en econometría, estadística, ciclos económicos y previsiones, ensayos sobre la teoría de la predicción, 1971. Trygve Abelmo, 1911-1999, Premio Nobel en 1989. Discípulo de Ragnar Frisch. A él se debe el teorema del multiplicador de Abelmo, que afirma que si el gobierno aumenta el gasto público y los impuestos en la misma cantidad, el efecto multiplicador es unitario. Su influencia en la política económica ha sido fundamental al facilitar el estudio empírico de las interacciones entre variables económicas. Aspectos de la econometría: especificación de modelos, análisis de propiedades estadísticas, estimación, uso predictivo y estudio de su aplicación en política económica. Tradición austriaca. Continuadores: Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter, peculiar, Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, Fritz Machlup. Prestigio y declive. Gozó de gran prestigio hasta los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue considerada un paradigma fuera de la corriente principal, aunque resurgió a mediados de los 70 segundos. Debate central: se distinguieron en el importante debate sobre la posibilidad de cálculo económico en economías de planificación centralizada, rebatiendo argumentos de Barone, Len Taylor. Características distintivas, que los alejaron del análisis neoclásico: subjetivismo radical, la elección humana es central. El conocimiento y el error son decisivos en la formación de decisiones individuales. La difusión de información a través del mercado es clave. La toma de decisiones se asocia a la empresariedad, descubrimiento de nuevas oportunidades. Los costes económicos son subjetivos, basados en la utilidad a la que se renuncia. Individualismo metodológico: el individuo es la única base posible para el estudio de los fenómenos económicos, negando que los agregados o categorías colectivas puedan ser un punto de partida. Rechazo al modelo del optante racional: los individuos no eligen siempre la mejor alternativa maximizando la utilidad con información perfecta. Actúan con propósito, miran al futuro, elaboran expectativas y sus planes pueden frustrarse por errores o conocimiento imperfecto. Importancia de la esencia, no las relaciones funcionales. Consideran que el lenguaje matemático, funcional y formal, es incapaz de permitir una comprensión real de las complicadas relaciones económicas. Rechazo al cientifismo: la economía austríaca pretende entender la sociedad humana, no hacer predicciones. Se aleja de la imitación del método científico de las ciencias experimentales, que no es apropiado para la realidad socioeconómica. Neoaustriacos. Disidencia: se declararon disidentes de la corriente principal después de 1960,
criticando la formalización por hacer perder las ideas de los primeros austriacos. Metodología: siguen la praxeología de von Mises, extraer conclusiones deductivamente de la lógica de la acción humana. Desprecian los estudios econométricos y empíricos y no introducen consideraciones históricas y multidimensionales. Principales neo-austriacos, discípulos de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek: Murray Rothbard, Israel Kirchner, Ludwig Lattmann, Peter Boetke. Diferencias con los neoclásicos: análisis de la producción. El capital es un bien intermedio que solo se entiende en el análisis de las fases de producción. Los métodos de producción cíclicos incrementan la productividad del trabajo, y las valoraciones del tiempo generan la tasa de interés. Costes, considerados individualmente subjetivos. Productividad marginal, determinada por la imputación inversa, de la preferencia por los bienes de consumo hacia el valor de los bienes de producción. Individuos, no son máquinas utilitaristas, sino agentes decididos, curiosos y creadores, sujetos a hábitos. Empresario, agente fundamental para la economía austriaca, decisor, creador, satisface deseos en contextos de incertidumbre, un hombre de recursos. Kirchner. Análisis económico, es un proceso dinámico, no una interacción estática. La incertidumbre puede llevar a expectativas empresariales equivocadas. Competencia, proceso dinámico que elimina los altos beneficios con el tiempo, pero los altos beneficios son esenciales como incentivo. Información, los individuos actúan con información limitada que obtienen a través de los mercados y el proceso de competencia. El orden espontáneo del mercado permite transmitir la información necesaria, y los precios sirven como herramienta para economizar y distribuir información. Visión de la intervención estatal, defienden una economía muy liberal, considerando que la intervención del Estado viola los derechos de los individuos. Muchos son conservadores, algunos libertarios radicales, Rothbard como anarcocapitalista. Generalmente, son individualistas radicales o individualistas metodológicos. Competencia imperfecta. Contexto previos: en el primer tercio del siglo XX, los economistas se movían entre los modelos de competencia perfecta y monopolio puro, ignorando en gran medida el duopolio. Punto de partida: el artículo de Piero Raffa de 1926, Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia, que mostró que las condiciones de costes decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marshalliano a largo plazo, y que las imperfecciones del mercado tenían efectos permanentes. Hitos fundamentales: 1933, Independientes, E. H. Chamberlain, 1899-1967, la teoría de la competencia monopolística, considera que las empresas no solo compiten en precios, existe un gran número de empresas, pero cada una tiene un producto único o disfruta de alguna ventaja, marca, derecho de autor, localización, que le permite ejercer cierto control sobre el precio. La clave es la diferenciación del producto, que el consumidor perciba diferencias y sea leal. La publicidad es un elemento clave en este marco. Joan Robinson, 1903-1983, La economía de la competencia imperfecta, adopta un enfoque marshalliano, reintroduciendo el concepto de ingreso marginal en la teoría de la empresa. No emplea la idea de diferenciación del producto, y su análisis se refiere a la industria, aunque habla de empresas al discutir la discriminación de precios, habla de grados de monopolio y la omnipresencia de esta situación en las economías modernas frente a la idea de un sistema competitivo, recomienda políticas concretas para suavizar el impacto del poder monopolístico y mejorar el bienestar, y discute los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo. Legado: aunque el interés se enfrió, las ideas de Chamberlain y Robinson se han incorporado a la teoría de los precios, y son parte de cualquier manual sobre la materia. Escuela de Chicago. Origen:
se formó por aquellos que desaprobaron el keynesianismo y las teorías de la competencia monopolística. Rasgos de identidad permanentes, su adhesión incondicional a la teoría neoclásica de la determinación de precios, su defensa del libre mercado y una metodología no demasiado propensa a los formalismos matemáticos. Primera época, 1920-1950, liderada por Frank H. Knight y Jacob Wiener, como refugio ante el institucionalismo empirista. Aunque muchos, como Wiener, Simons, Leng, apoyaron la intervención pública activa para salir de la depresión, la escuela conservó su oposición a las ideas keynesianas y su adhesión a la teoría neoclásica. Segunda época, desde los 60 segundos, con George J. Stigler y Milton Friedman. Mantuvo el rechazo al keynesianismo y a la competencia imperfecta, pero con una mayor defensa de las ideas liberales, y el apoyo a una política económica basada en reglas preestablecidas, en contra de la discrecionalidad. Imperialismo económico, su énfasis en preservar el paradigma neoclásico llevó a importantes extensiones del análisis neoclásico a otras esferas como la familia, las instituciones, la empresa, la historia económica, la teoría política o el derecho. Exponentes notables: Gary Becker, Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Robert Fogel, James Buchanan, Richard Posner. Muchos de ellos han sido premios Nobel. Monetarismo y expectativas racionales. Surgimiento, tras la crisis de la década de 1970, el cuestionamiento de la ineficacia de las políticas keynesianas, ante la estanflación, llevó a buscar enfoques alternativos desde la Escuela de Chicago. Exponentes clave: Milton Friedman, N. 1912, padre del monetarismo moderno, y Robert Lucas, N. 1937, de las expectativas racionales. Monetarismo. Milton Friedman recuperó la discusión de David Hume: la inflación es siempre un fenómeno monetario. Su investigación principal es lo que sucede en el intervalo entre un aumento de la cantidad de dinero y una elevación generalizada de precios. Considera que la demanda de dinero es estable a largo plazo, por costumbres y hábitos. Largo plazo. Las variaciones monetarias se traducen en incrementos de precios. Corto plazo, de 3 a 10 años, las variaciones monetarias afectan primordialmente a la producción. Curva de Phillips, reformuló la curva de Phillips, originalmente negativa, a una recta vertical a largo plazo, lo que implica que aumentos monetarios se traducen en inflación, dejando intacta la tasa de paro a su nivel natural. Incorpora el papel de las expectativas de inflación. Prestamistas y prestatarios anticipan tasas de inflación,